En la parte 3 de nuestro ciclo de videos explicativos, esta vez corresponde a las variables cuantitativas que producen datos continuos. Es importante hacer una claridad que los datos continuos son aquellos que obedecen a un proceso de medición y por lo tanto son valores que estarán expresados en términos decimales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la edad, los ingresos, los gastos, el consumo, todo lo relacionado con sueldos, todo lo relacionado con dinero y con esquemas de medidas, la altura, el peso, la temperatura, todo lo que obedece a un proceso de medición corresponde a variables cuantitativas que producen datos continuos. De hecho, el proceso para trabajar con datos continuos es un poco más complejo. Entonces necesito que estén atentos a la explicación. Primera instancia con la presentación que tengo y luego en la parte práctica. Entonces en la matriz de datos se tienen muy pocas variables cuantitativas continuas. Son las que se establecen, como les dije, bajo los números reales que corresponden a este tipo que están dados en números decimales, la edad, los ingresos mensuales, los gastos, el metraje del agua cúbica, etc. Del agua, pues, el metraje cúbico del consumo de agua. Para cada una de estas variables se va a generar una tabla y un solo gráfico. El gráfico corresponde a el histograma. Es importante anotar que las variables cuantitativas continuas están dadas en números reales, sobre todo en decimales, ya que obedecen a un proceso de medición. Su gráfica es el histograma de frecuencia, que muestra barras pegaditas cuya altura corresponde a la frecuencia del valor de la variable en la distribución de frecuencia. Obviamente vamos a seguir trabajando con el ejemplo de la matriz que tenemos con 130 datos. Se tiene que aplicar eso directamente a la matriz de datos que tiene cada grupo en su análisis. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo los ingresos mensuales. Seleccionas la columna donde está la información de los ingresos y lo llevas a una nueva pestaña. En esa nueva pestaña que la vas a identificar como ingresos mensuales, vas a llevar toda esta información y se va a trabajar con un procedimiento que les voy a explicar aquí de manera teórica, pero lo vamos a llevar la parte práctica primero en la explicación con los slides y luego en la parte aplicativa con el Excel. El procedimiento para esta construcción tiene 6 pasos, como son estos que están aquí. Primero, se calcula el rango por la diferencia entre los valores máximos y mínimos dentro del conjunto de datos. De hecho, con el Excel hay una forma de cómo nosotros podemos encontrar rápidamente esos dos valores extremos, el máximo y el mínimo, y les voy a explicar ahora en qué consiste. Segundo, se determina el número de intervalos de clases, o sea, con cuántas clases vamos a trabajar, y para ello empleamos lo que en estadística se conoce como la regla de Sturges. Esa regla nos permite obtener una aproximación objetiva del número de intervalos con los que vamos a trabajar y se utiliza esta fórmula. M, que es el número de clases, va a ser igual a 1 más 3,33 por el logaritmo de n. N mayúscula corresponde a el total de datos que se están trabajando. El resultado obtenido con esta fórmula se aproxima al entero más próximo, se lleva al entero más próximo. Por ejemplo, si te da en el resultado de Sturges 7.45, se lleva hacia el entero más próximo, que en este caso va a ser 7. ¿Por qué, profe? Porque el número decimal que se tiene es menor que 5. Si tienes, por ejemplo, 7.83, lo llevas hasta 8 porque el número decimal que se tiene está por encima de 5. Entonces, cuando eso ocurre, el resultado lo redondeamos a el entero más próximo. Número 3, se calcula el ancho del intervalo, que lo vamos a identificar con la letra C. Ese ancho se obtiene dividiendo el rango que se obtuvo en la primera etapa
dividido entre el número de intervalos que se obtuvo en el segundo paso. Entonces, cuando dividimos rango entre el número de intervalos, me va a dar un valor. Si ese resultado no es un entero, entonces cualquiera sea el decimal que nos produzca eso, lo llevamos hacia el entero superior. ¿Cómo así, profe? Aquí ya no se va a redondear, se va a aproximar. Por ejemplo, si el resultado te dio 11.43, lo llevas hacia 12. Si te da 11.18, lo llevas a 12. Si te da 11.72, lo llevas hacia 12. Cualquiera sea el decimal que se produzca, se va a llevar al entero superior. Y así, cuando nosotros hacemos esa aproximación al entero superior, hay una alteración del rango en el sentido de que el rango se ha ampliado. La diferencia que ocurre entre la ampliación del rango y el rango original lo vamos a distribuir entre los dos valores extremos. Se reduce una parte en el valor mínimo y se suma o se aumenta una parte en el valor máximo. Ahorita les muestro cómo se hace. Esto es con el propósito de garantizar la inclusión de todos los datos en el análisis sin dejar ninguno de ellos por fuera. Cuarto paso es la formación de los intervalos de las clases o de las clases como tal. Para ello, el límite inferior de la primera clase va a ser el menor valor del conjunto o el nuevo valor mínimo cuando es afectado el rango. Y para, dentro de esa primera clase, el límite superior, vamos a aplicar la fórmula esta. Límite superior es igual al límite inferior más el ancho del intervalo disminuido en una unidad. El segundo intervalo inicia con el consecutivo del anterior y así sucesivamente. El quinto paso es, se fijan las fronteras de clase. Las fronteras se identifican como los límites reales y se obtienen restándole a los límites inferiores media unidad y sumándole a los límites superiores media unidad para poder garantizar la tabulación correcta. Y el sexto paso es, se determinan las frecuencias de clase, que viene a ser el número de datos que se ubican en cada una de las clases. ¿Ok? Veamos aquí entonces, teóricamente, qué es lo que ocurre. Si llevamos la información de ingresos mensuales, vamos a tener este procedimiento. Primero, el cálculo del rango. Tenemos el número de datos que son 130. Lo debemos colocar allí. Segundo, el valor mínimo. Aquí, este valor mínimo se obtiene mediante una función que se llama min. Dentro de todos los datos, y con esa función min, el Excel identifica dentro de todos los datos cuál es el mínimo. Y el valor máximo va a ser con max. Para todos los datos, el mayor de los valores es 6,000. El rango no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Nótese que aquí nos da, ahorita lo hacemos directamente en el Excel y nos va a dar este valor. La determinación del número de intervalos con la regla de Sturges. Aquí nos da 8.039. Como quiera que esto hay que redondearlo, ese 8.039 me conduce hacia 8. ¿Por qué? Porque el 0.039 es menor que 5 y por lo tanto lo dejamos en el entero inferior, o sea, en el número que queda. Y el paso 3, calcular el ancho del intervalo. Quiere decir que dividimos el rango, que es 5.550, entre el número de intervalos, que es 8. Al hacer esa división me da 693.75. Y este valor es el que vamos a llevar directamente a el entero siguiente. O sea, de 693,75 lo llevamos a 694. Con base en este nuevo ancho que ha sido aumentado, eso me aumenta el rango. ¿Y cómo nosotros notamos que se aumenta el rango? Cuando multiplicamos este ancho por el número de intervalos y eso me da 5.552. Si usted compara este con el rango inicial, nótese que la diferencia o el aumento ha sido dado en dos cifras, dos valores. Y esa diferencia de 2 es el que vamos a distribuir entre los dos valores extremos. El valor mínimo es 450, por lo tanto, al reducirle la mitad de esto, me va a quedar en 449. Y el valor máximo, que es 6,000, al sumarle la mitad de la diferencia, me va a quedar en 6,001. El paso siguiente es la construcción de los intervalos y los límites de las fronteras de clase.
¿Ok? Entonces, cuando ya se tienen los nuevos valores mínimos y máximos, se procede a construir la tabla, que es esta que tenemos aquí. En esa tabla se procede, la primera clase va a tener como límite inferior el nuevo valor mínimo, que de acuerdo a la explicación anterior correspondía a 449. Aquí está. Y el límite superior será 449, que es el límite inferior, más 693. ¿De dónde sale ese 693? El ancho, que es 694 reducido en una unidad, y eso me da 1142. Observen que la primera clase va desde el 449 hasta el 1142, de acuerdo a esta operación. La siguiente clase va a iniciar con 1143, que es el consecutivo de la clase anterior. Y a ese 1143 le sumamos los 693 y finaliza entonces en 1836. La siguiente clase, que es la tercera, va a empezar con el consecutivo de este, que es 1837. Se le suma 693 y da 2530. Y así sucesivamente. Nótese que hasta llegar hasta la última clase, que son 8, porque de acuerdo a la regla de Sturges, eso nos dio 8, que es el número de intervalos de clase o número de clases, ya son 8 clases. La última finaliza en el 6000, que es el valor máximo, está incluido dentro de todas las tablas. Aquí de esta forma se construye los límites inferiores y los límites superiores. Con base en esto, nos llevamos a las fronteras inferior y superior. Nótese, aquí está. ¿Cómo se obtienen las fronteras inferiores? A los límites inferiores les restamos media unidad a cada uno de ellos y me da las fronteras. Quiere decir, 449 menos 0.5 me da 448.5. 1143 menos 0.5 me da 1142.5. Y así obtenemos las fronteras inferiores. Y las fronteras inferiores, ¿cómo se obtienen? A los límites superiores les sumamos media unidad. O sea, 1142 más 0.5 da 1142.5. 1836 más 0.5 me da 1836.5. Y así sucesivamente para todos. Ya teniendo las clases, los límites y las fronteras, procedemos ahora a la tabulación. Entonces, para la tabulación, seleccionamos las celdas que se encuentran frente a las fronteras, donde están las frecuencias absolutas. Aquí vamos a hacer el proceso de tabulación. Picamos en f de x y seleccionamos estadísticas y frecuencias. Una vez tengamos eso en el espacio para datos, seleccionamos todos los datos donde están los 130 valores de los ingresos. Y en grupos, es importante tener en cuenta que aquí en grupo vamos a seleccionar los correspondientes a los límites superiores de las clases. Todos estos valores relacionados con los límites superiores los seleccionamos. Una vez tengamos eso, vamos a digitar 3 teclas: Control, Shift y Enter. Recuerden, Control, Shift y Enter simultáneamente, y eso me va a producir las frecuencias absolutas, que son estas que están aquí. Una vez tengamos esas frecuencias absolutas, al hacer la sumatoria nos damos cuenta que corresponde a los 130 datos. Y las frecuencias relativas se hace dividiendo las frecuencias absolutas entre el total de datos. Aquí los tenemos reducidos los decimales a 3 decimales. Aquí los tenemos, y la sumatoria de todas estas frecuencias relativas, recuerden que nos tiene que dar 1. Para el gráfico, esto es importante lo que les voy a mencionar. Para el gráfico, borramos primeramente los encabezados de las fronteras. Aquí donde dice fronteras, las borramos con el propósito de que el Excel me haga el gráfico correspondiente. Si no las borramos, sencillamente el Excel me va a graficar 3 variables. Pero como no son 3 variables, sino una sola, que es la de ingresos, por eso borramos temporalmente los encabezados que dicen frontera y seleccionamos, ojo con esto, seleccionamos
las celdas correspondientes a las fronteras inferiores, superiores y las frecuencias absolutas. Todas las tres columnas estas, sin el total, ya las seleccionamos, incluyendo los encabezados estos, los que hemos borrado y la de frecuencia absoluta. Seleccionamos todas estas celdas, picamos donde dice insertar. En insertar nos vamos a gráficos recomendados, a la primera, y en la primera escogemos la que dice columna de 3D. Cuando usted pica allí, le va a mostrar el diagrama de barras que ya habíamos hecho anteriormente. Pero el gráfico que nosotros vamos a hacer no es el diagrama de barras. A partir del diagrama de barras es que vamos a generar el histograma. Cuando ya tienes este gráfico del diagrama de barras, aquí en la parte interna, digitas clic derecho y en clic derecho escoges la parte que dice seleccionar datos. Cuando escoges seleccionar datos, te aparece entonces este cuadro y donde dice cambiar filas, columnas, picas allí en cambiar filas, columnas y le das a aceptar y te muestra entonces el gráfico del histograma, que es este que tenemos aquí. Este es el gráfico correspondiente a el histograma. Les había dicho que son un gráfico de barras con las barras totalmente pegaditas porque ese es el que corresponde a el diagrama de barras. ¿Ok? En la matriz de datos tenemos la información relacionada con las variables continuas. Aquí tenemos, por ejemplo, la variable edad, es una variable continua, la variable ingresos es una variable continua, la variable gastos es una variable continua. En otros fenómenos tenemos, por ejemplo, la variable metros o metraje en el consumo de agua, también es una variable continua. Entonces vamos a seleccionar la información relacionada con ingresos mensuales. Escoge todo eso y lo lleva a una nueva pestaña, que es la de ingresos. Aquí en ingresos ya tenemos aquí toda la información, observen. La información de los 130 datos de ingresos. ¿Ok? Ya con eso tenemos aquí entonces el procedimiento para la construcción de la distribución de frecuencia. El paso número 1 se conoce como el cálculo del rango. Colocamos aquí el número, lo que correspondiente a el número de datos, son 130. En el valor mínimo hay una función en el Excel que se llama min. Entonces colocamos aquí igual y escribimos la expresión MIN. Y aquí te aparece una cantidad de min. Seleccionas la primera que dice devuelve el valor mínimo de una lista de valores, ¿ok? Escogemos esa y dentro del paréntesis seleccionamos todos los 130 valores, ¿ok? Una vez seleccionemos esos 130 valores, cerramos el paréntesis, le damos Enter y ¿qué hace el Excel? Me ha escogido dentro de todos los 130 valores el menor de ellos, que viene a ser el valor mínimo. Nos vamos con el máximo y la función para eso será max. O sea, colocamos igual y ahora escribimos la expresión MAX. Y aquí te aparece una cantidad de funciones que tienen el max. Seleccionamos el primero que dice max, que dice devuelve el valor máximo, una lista de valores. La seleccionamos, seleccionamos todos los 130 valores y lo que va a hacer el Excel es dentro de todos los 130 valores buscar cuál es el mayor y me lo arroja aquí, que son 6,000. Aquí tenemos entonces el valor mínimo y el valor máximo, ¿ok? De manera que el rango, si se dan cuenta aquí, va a ser el valor mínimo que está dado en la celda F4 menos el valor máximo en la celda F4 menos el valor mínimo que está en la celda D4. Al hacer esa diferencia, me encuentra que el rango en esta variable es de 5,550. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre los dos valores más extremos, el que menos ingresos tiene y el que más ingresos tiene, es de 5,550. Este es el primer paso, cálculo del rango. Por eso lo coloqué aquí, paso número 1, cálculo de rango. Paso número 2, determinación del número de intervalos, o sea, el número de clases con las que vamos a trabajar, aplicando la regla de Sturges.
Entonces aquí tenemos M, que es el número de clase, va a ser igual a, y colocamos igual 1 más 3,33 por el logaritmo. ¿Y cómo obtenemos el logaritmo? Aquí en el Excel digitas la palabra LOG y te aparece el log, seleccionas el primero y dentro del paréntesis colocas los 130 en nuestro ejemplo. En el ejemplo de ustedes será el número de datos con el que se está trabajando. Y aquí me da 8.039. Como quiera, pues que el valor entero más próximo a él es 8. Sencillamente colocamos acá donde dice número de intervalos OM, colocamos el 8. Sencillamente, o sea, vamos a trabajar con 8 clases. De hecho, acá las tenemos, vean. Clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Allí está. Ese es el paso número 2, determinación del número de intervalos de acuerdo a la regla de Sturm. Paso número 3 dice cálculo del ancho del intervalo. ¿Cómo obtenemos el ancho? Sencillamente colocamos igual y dividimos el rango, que es el que se encuentra en la celda H4, entre el número de clases, que es el que está en la celda H6. Al hacer esa división, tenemos entonces el cálculo de rango. Observen que aquí nos dan el rango, en el cálculo de rango, y aumentamos los decimales, se van a dar cuenta que es, véanlo, aquí está, 693.75. Ese es el ancho del intervalo. Pero como esto es un número decimal, me dice la teoría que les explicaba más temprano que esto lo llevamos al entero siguiente. Es decir, que aquí vamos a trabajar con 694. ¿Ok? O sea, redondeamos este valor. Perdón, no redondeamos, porque en el redondeo, si el decimal estuviera por debajo de 5, lo dejáramos en el número en que está. Y si fuese mayor que 5, lo lleváramos al siguiente. Pero aquí no es redondeo, aquí es aproximación. Quiere decir que cualquiera sea el decimal que me dé, lo vamos a llevar al entero siguiente. Es decir, si me hubiese dado 693.15, de todas maneras lo tuviese que llevar hasta 694. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es garantizar la inclusión de todos los resultados. ¿Ok? Ahora, este aumento de 693.75 hasta 694 hace que el rango se modifique. ¿Y cómo vamos a mirar eso, profe? Sencillamente, aquí donde dice rango asterisco, vamos a colocar aquí igual y vamos a multiplicar el número de intervalos, el número de clase, que es el que está en la celda H6, por el ancho aumentado, que es el que está en la celda H8. Cuando usted hace eso, nótese que inmediatamente le va a dar 5.552. Este es el rango aumentado o nuevo rango. Si lo comparamos con el rango inicial, que era el que teníamos, eso nos va a dar una diferencia de 2. De hecho, aquí donde dice diferencia, vamos a colocar igual el rango aumentado menos el rango original. Y ahí te da una diferencia de 2. Aquí hay algo interesante. Como quiera que esa diferencia nos dio un número par, porque el 2 es un número par, la teoría estadística me dice que ese número par se va a distribuir equitativamente entre los dos valores extremos, disminuyendo en el mínimo y aumentando en el máximo. Es decir, como aquí nos dio 2, entonces el nuevo valor mínimo sería el valor mínimo inicial menos la mitad de la diferencia, que es 1. Y eso me da 449. O sea, se ha reducido de 450 a 449 porque la mitad de la diferencia le hemos restado al nuevo valor mínimo. Y en el valor máximo sería el valor máximo original más 1, que es la mitad de la diferencia. Es decir, va a llegar hasta 6.000 puntos. Quiere decir que el nuevo rango, que es el que tiene 5.552, va ahora a extenderse desde el 449 hasta el 6.001. Esta distribución es equitativa cuando la diferencia entre el rango aumentado y el rango original es un número par. Por ejemplo, si me hubiese dado 4, entonces distribuyéramos 2 hacia el mínimo disminuido, 2 hacia el máximo aumentado. Si me hubiese dado 6, entonces fuesen 3 hacia el mínimo disminuido, 4 hacia el máximo aumentado. Para los números pares,
Se distribuye equitativamente. En el evento en que ocurra un número impar en esa diferencia, por ejemplo, que me hubiese dado 3, entonces se distribuye menos al valor mínimo y más al valor máximo. Supongamos que me hubiese dado 3, entonces se disminuye 1 en el valor mínimo y se aumenta 2 en el máximo. Si me hubiese dado 5, por ejemplo, entonces sería 2 en el valor mínimo disminuido, 3 en el valor máximo aumentado. Esa es la situación cuando hay una diferencia en el rango que precisamente se altera porque el ancho del intervalo lo debemos llevar siempre al entero siguiente. Entonces, ya teniendo estos dos valores extremos, el valor mínimo nuevo y el valor máximo nuevo, vamos a la construcción de los intervalos, ¿ok? Y los límites. ¿Cómo construimos los intervalos? Entonces aquí, como quiera que tenemos 8 clases, la primera va a tener como límite inferior el nuevo valor mínimo. Aquí está. ¿Ok? Le damos aquí. Quiere decir que la primera clase va a iniciar con el límite inferior igual a el nuevo valor mínimo. Y el límite superior, de acuerdo a esta fórmula, aquí, vean, el límite superior se obtiene así, vean. El límite inferior más el ancho disminuido en una unidad. Es decir, sería igual el límite inferior, que es 449, más el ancho. ¿Cuánto nos dio el ancho? 694. ¿Y cuánto vamos a colocar aquí? 693. ¿Por qué eso, profe? Porque la fórmula me dice que va a ser el ancho disminuido en una unidad. Le damos Enter y aquí tenemos hasta dónde llega la primera clase. Va desde el 449 hasta el 1142. ¿Cómo empieza la segunda clase? Con el consecutivo del anterior. Si el anterior llegó hasta 1142, sencillamente le sumamos 1 y nos da el consecutivo. Y así hacemos el despliegue de aquí hacia abajo. Observen que me va a dar el 1 en el que se va a hacer el consecutivo lo siguiente. Y en este hacemos el despliegue hasta aquí. Y aquí nos conduce hacia los límites superiores. Observen que aquí tenemos. La primera clase va desde el 449 hasta el 1142. La segunda desde el 1133 hasta el 1836. La tercera desde el 1837, que es el consecutivo del anterior, hasta 2530 y así sucesivamente. Observe que la última clase va desde el 5307 hasta el 6000. O sea que se está garantizando la inclusión del valor máximo, que es 6000. Aquí tenemos entonces los límites, tanto el inferior como el superior. Y vamos ahora acá a las fronteras. Colocamos aquí frontera inferior y de este lado frontera superior. ¿Cómo se obtienen las fronteras? Les estaba diciendo que las fronteras se obtienen en la inferior restando media unidad a los límites inferiores y la frontera superior se obtiene sumando media unidad a los límites superiores. Es decir, aquí en la frontera inferior de la primera clase tomamos esta y le damos menos 0.5. Nótese que nos da 448.5 y en la otra colocamos este límite superior más 0.5 y nos da, nótese que nos produce 1142.5. Si nosotros hacemos el despliegue de toda esta información hacia abajo, nos conduce hacia las fronteras inferiores y superiores directamente. ¿Ok? De esta manera tenemos las fronteras de clase. Y tenemos, nótese, los límites de los intervalos y las fronteras, ¿ok? Las clases, los límites y las fronteras. Nótese que las fronteras inferiores están media unidad por debajo de los límites, las fronteras superiores están media unidad por encima de los límites. ¿Y eso por qué, profe? Porque las variables continuas plantean que hasta donde llega una clase es desde donde comienza exactamente la otra. Esa es la razón por la que los
Las barras en el histograma están totalmente pegaditas. Aquí tenemos entonces la primera parte. Vamos ahora a la tabulación de los datos. Para la tabulación, seleccionamos las celdas que están frente a las fronteras en FI, sin el total. Nos vamos a F de X y aquí escogemos la que dice estadísticas y en estadística buscamos la que corresponde a frecuencias. Vamos a aceptar y en datos vamos a ubicar toda la información de los resultados que se encuentran en la columna A. Y en grupos seleccionamos lo relacionado a los límites superiores. Vean, de acuerdo a lo que aparece en el contenedor este, ¿ya? Cuando tenemos eso, recuerden que son 3 teclas directamente, Control, Shift y Enter. Las digitamos, no se le da aceptar, sino digitar Control, Shift y Enter simultáneamente. Y aquí tenemos. Ocurre algo, miren que aquí nada más me apareció el primer valor, de pronto usted dirá, ay, profe, estuvo mal. No, no, no. Sencillamente que de pronto no digitamos simultáneamente las 3 teclas. Entonces, ¿cómo hacemos? Llamamos la fórmula que hemos digitado. ¿Cómo se llama, profe? Con la tecla F2 que se encuentra en la parte superior del computador. Con la tecla F2 la llamas y te sombrea directamente, que fue lo que hiciste. Y ahora digitas otra vez las teclas Control, Shift, Enter. ¿Ya? Bueno, vamos a hacerlo nuevamente para que se den cuenta. Función, frecuencia, los datos, seleccionamos todos los datos y en grupos los correspondientes a los límites superiores. Ahí están los datos. ¿Ya? En el evento en que te aparezca solo uno, llamas la función con F2 y le digitas Control Shift Enter y te deben aparecer todos. Y las frecuencias relativas se obtienen dividiendo las frecuencias absolutas entre el total de datos. Aquí está. Esta es la tabla de frecuencia. ¿Y cómo hacemos el gráfico correspondiente? Para el gráfico, lo primero que tienes que hacer es borrar provisionalmente o temporalmente donde dice fronteras, inferior y superior. Y ahora seleccionas la información de las clases, pero a nivel de las fronteras, inferior y superior, con la frecuencia absoluta, sin los totales. Nos vamos a insertar y aquí en gráficos recomendados, en el primero, seleccionamos el que dice columna de 3D. Aquí está. Este es el gráfico, pero este gráfico es un diagrama de barras. Recuerden lo que yo les mostré en la parte 1, el diagrama de barras, que es este. Pero nosotros necesitamos el histograma. Aquí es donde al interior del gráfico damos clic derecho y seleccionamos donde dice seleccionar datos. Cuando le das seleccionar datos, en este cuadro picas donde dice cambiar filas, columnas y le das a aceptar. Y aquí está. Este gráfico sí es el histograma que estamos buscando. ¿Ok? De hecho, podemos cambiarlo por uno de los que estén en la parte de arriba, que tenga como mejor presentación. ¿Ok? Y allí tenemos entonces el histograma. Y para colocarle los valores en la parte superior, sencillamente le damos clic derecho en cada barra y lo colocamos donde dice agregar etiquetas de datos. Observen. Clic derecho en la parte superior, en el interior de cada barra y le damos agregar etiquetas de datos. Y te van apareciendo los datos, la información de las frecuencias directamente. Agregar etiquetas de datos. Observen. ¿Ok? Aquí aparece uno por la naturaleza del gráfico. No, ya vamos terminando. ¿Ok? Este gráfico es el que se conoce como histograma. De hecho, se llama histograma de frecuencias. Y muestra las barras totalmente pegaditas. Vamos a ubicarlo aquí al lado de
de la tabla, porque ese es el gráfico que necesitamos para la variable continua. Entonces, de esta forma, se le da pues ya estructura a la variable continua con su tabla de frecuencias y con su gráfico correspondiente. ¿Okay?